Bienvenidos a Palabras de Mujer, soy Jacqueline Duzán. La historia que les traigo hoy es una historia que habla desde el corazón. Recuerden que las palabras no son tan importantes, sino la historia que ellas cuentan. Así que sean todos bienvenidos. Esto es Palabras de Mujer, empoderadas para florecer. Hoy tenemos una invitada muy especial, alguien muy cercano a mi corazón. Es el reflejo de mis batallas y se trata de mi hija, Angie Daniela Rodríguez Duzán. Así que le damos la bienvenida a Palabras de Mujer. Daniela, bienvenida. Un saludo para todos, muchas gracias por tu invitación a este podcast Palabras de Mujer. En mis apuntes tengo que cuando un bebé nace prematuro, la ciencia responde con incubadoras, pero hay otro tipo de incubadoras que es más cálida, que es más viva y es un cuerpo, en este caso tu cuerpo. Cuéntanos esa historia que te convirtió en mamá canguro, cómo fue, cómo pasó. Yo lo quiero saber. Bueno, el 21 de mayo de 2024 me convertí en una mamá canguro. Fue un reto muy difícil para mi vida, aunque emocionante porque fue un nacimiento muy esperado, fue un milagro, pero marcó mi vida, la de mi esposo y la de mi familia, porque pues Tiaguito nació prematuro extremo, de 28 semanas. Pesó 930 gramos, midió 33,5 centímetros. Entonces por eso se dice en la salud o en la medicina que fue un prematuro extremo. ¿Pero por qué? Digamos que mi embarazo iba muy bien, todo iba muy sano, todos los meses tenía control, pero de repente, hubo algo inesperado que fue en mayo, el 21 de mayo, no, fue durante el mes de mayo, y se me subió la tensión, la presión se alteró y me dio preeclampsia severa. Al darme preeclampsia severa, pues tuvieron que desembarazar y por eso Tiaguito nació antes de tiempo. Fue un momento muy difícil para la familia porque estuvimos mucho tiempo hospitalizados. Los dos estuvimos en UCI. Tiaguito tuvo muchas complicaciones de salud, yo también. Fue difícil salir de la clínica y pues cuando todo era felicidad, todo era alegría, todo era entusiasmo, de un momento a otro se convirtió en miedo, en incertidumbre, en desconfianza. Entonces fue difícil convertirse en una mamá canguro, pero en la entrevista te voy a ir contando todos esos detalles que nos ayudaron a salir adelante. Y cuéntanos cómo reaccionaste a esas personas que son cercanas y que nos conocen, amigos muy íntimos, que saben que eres creyente, saben y nos conocen como familia que somos creyentes, profesamos la fe de Cristo y que se preguntan por qué le pasó eso a ella si era tan buena o es tan buena mujer, tan buena niña, criada con principios cristianos y con temor de Dios. ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos. Bueno, como tú lo dices y muchos me conocen, toda mi vida, desde muy niña, he creído mucho en Dios, he sido muy espiritual, de oración, de fe y de empoderamiento a los demás para que crean en Dios y en lo imposible. Pero cuando llega la enfermedad es donde realmente se prueba la fe, de que tanto crees en Dios y confías en Él. Entonces, en ese momento tuve mucho miedo, claro que sí, fue difícil, no sabía cómo salir de la situación, más que preguntarme por qué me pasó, siempre pensaba para qué, cuál es el propósito y le pedía mucho a Dios cómo salgo de esta prueba, porque en realidad estaba muy, muy enferma y cuando la presión se sube,
la mente cambia, el estado de ánimo cambia, el físico se vuelve diferente, se transforma. El físico de una mujer o de una persona que sufra de hipertensión. Entonces fue más pedirle a Dios que me ayudara a salir, no sabía cómo, la mente estaba diferente, entonces yo empecé a recordar las palabras con tu ayuda, que me enviabas palabras todo el tiempo cuando me iban a visitar, porque en realidad no podía tocar mucho el celular o yo quería leer la Biblia y era difícil porque me sentía muy enferma. Entonces empecé a recordar esas palabras y sabía que a los que amamos a Dios todas las cosas nos sirven para bien. Y también recordé que Dios nos ha dicho que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Él está con nosotros. Sí, No sé. porque la fe se trata no de que no sintamos. La fe es una fe que trasciende, es una fe, la fe es que nosotros vamos a tener situaciones y circunstancias difíciles, pero tenemos la compañía, la fe de que tenemos a alguien cercano, íntimo, que es nuestro Padre y que nos puede ayudar. Nos está acompañando en esa prueba, pero es que la fe no es que nosotros nos sintamos, porque como seres humanos somos emocionales y sentimos miedo, temor, y sobre todo yo, como tu mamita, sentí mucho temor, porque en una UCI, su hija está en una UCI, y pues les confieso que no es fácil como una madre soltar a un hijo, pero en ese momento es donde fue probada mi fe y fue levantada mi fe. ¿Cómo? Entregándote. Yo te entregué. No fue fácil, fue muy doloroso, Es eso, pero entender la voluntad de Dios y dejar el control para que todo fluya. así es. ¿Qué aprendiste de este proceso? Cuéntanos. Bueno, Tiago llegó para enseñarme que las cosas no son como yo quiero que sean o cuando yo quiero que sucedan. Digamos que uno puede hacer muchos planes y querer que todo sea color de rosa o de una manera u otra, pero las cosas son según la perfecta voluntad de Dios. Entonces, aprendí eso, que hay que esperar en Dios y que las cosas no son como yo quiera siempre, sino como deben ser. Y ya llevas un año, Ya llevo un año de muchos ya aprendizajes. has aprendido mucho. De pronto destacar el tiempo que hemos estado en el proceso del plan canguro. Cuando nace un bebé prematuro, ingresa a un plan canguro que es durante un año de edad corregida y hay que hacer muchos controles, ir a citas médicas, Muchas, especialistas de muchas altas. pueden ser 3 o 4 por semana. Y cuando uno no está acostumbrado realmente a ir al médico o estar en un hospital, le cuesta mucho. Y también aprendí a esperar el tiempo perfecto de Dios del crecimiento de un bebé prematuro, esperar a que pueda respirar sin oxígeno, por ejemplo, Sufrimos mucho. muchísimo, que su color de piel sea natural, que sea rosadito, porque Tiaguito era muy pálido. Y yo quería que ya se le quitara eso, pero pues fue en el tiempo de Dios. Que los exámenes salieran bien, sus exámenes de laboratorio salieran bien. Muchos intentos diariamente le sacaban exámenes y no salían bien, hasta que ya llegó el punto que todo se fue normalizando. Entonces aprendí mucho eso del plan canguro, de ser una mamá canguro. Y también aprendí ay, perdón, A ser más solidaria con otras mamitas que nos encontrábamos, porque pues digo nos encontrábamos porque pues era la compañía, la idónea de mi hija, por solidaridad, por amor, por cercanía, porque es de mi vientre. Entonces teníamos que acompañarla a las citas, a todos los especialistas y a ir superando cada preexistencia del niño, que tenía todas. ya que mencionas de otras mamitas que también vivieron esta experiencia, estuvimos en la UCI, aprendí a conocer a las personas y agradecer y a contar con las personas.
Siempre todos tienen algo que enseñarnos y tenemos mucho por aprender de las personas, de las enfermeras, de los médicos y agradecer mucho, porque son personas que apoyan mucho en esos momentos difíciles y siempre hay una historia más difícil que la de uno, que uno piensa que es el fin del mundo, que ya todo se acabó ahí, que ahí se acaba mi historia, pero siempre hay otros testimonios que le dan fuerza a uno y le dan esa fe para seguir adelante. Entonces aprendí mucho a agradecer y a adorar en medio de la prueba, que es lo más difícil que se tiene cuando tú estás bien y cuando todo está color de rosa, amas a Dios, oras, vas a la iglesia, lees la Biblia, compartes la palabra de Dios, pero ¿qué pasa cuando todo cambia y llegan esos retos de salud o llega esa incertidumbre? Si uno mantiene la fe y sigue orando y sigue pues resistiendo todas las pruebas de la vida. Pues yo creería que ahí hay una reserva de oración. Hay una reserva, por eso yo siempre aconsejo que debe haber reservas. Yo sé que ahí en los cielos hay una reserva de oración para en esos tiempos difíciles que haya como ese oasis, ¿sí? Ese refresco y ese río que nos hidrata el alma, pero también nos hace fuertes físicamente, porque tenemos que estar sanas espiritualmente para poder reflejar, porque también te admiro mucho, de verdad, hijita, por esas fuerzas que tenía y que sacaba todos los días, esas fuerzas físicas, porque además de las espirituales tenemos que tener esas fuerzas físicas y solo las hallamos es buscando a Dios en esos momentos y darle gracias a Dios por los tiempos difíciles también, porque si no, Y disfrutar ese tiempo, agradecer porque es un tiempo en el que se aprenden muchas cosas, se fortalece el cuerpo, el espíritu, el alma y disfrutar ese momento también, aunque suene raro, cómo voy a disfrutar una enfermedad, cómo voy a disfrutar estando en una UCI o en un hospital, pero es allí donde uno aprende y también transmite la fe y agradece a Dios. y también algo que tenemos que tener en cuenta es que hay que amarlo como Él nos amó a nosotros, sin condiciones.